la ITN Tech Transfer, donde vamos a abordar, pues vamos a poner encima de la mesa las diferentes tecnologías innovadoras que estamos trabajando desde la parte de materiales y tecnologías de envase, donde estamos trabajando principalmente en el desarrollo de soluciones de envases 100% reciclables y que incorporen material reciclado, dado los requisitos que nos está marcando a día de hoy la legislación en el ámbito de la Unión Europea, principalmente, pero en general en el mercado. Esta Tech Transfer se realiza dentro del programa que tenemos de financiación del IBACE+I, a través del marco que tenemos firmado como ITN. Y mi nombre es Carlos Monerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta sesión. ITN, para aquellos que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico que llevamos más de 30 años trabajando principalmente en resolver los retos y las necesidades que tenéis las industrias, aplicando tecnología, aplicando conocimiento a través de proyectos de I+D+I. Todo ello nos lleva principalmente a trabajar en esta tipología de proyectos, donde tenemos el 85% de nuestra actividad que se fundamenta en esta tipología de proyectos, y trabajamos con una visión global. No solamente trabajamos a nivel regional o a nivel nacional, sino que también trabajamos mucho en el ámbito de los proyectos europeos y en el ámbito internacional. De hecho, aquí podéis ver en nuestro mapa de clientes que en el año 2024 trabajamos con más de 1.000 clientes repartidos a nivel global, principalmente en Norteamérica. También trabajamos con parte de empresas de LATAM, como no, con empresas europeas, españolas, valencianas, pero también con empresas de Asia y del sureste asiático, incluso Oceanía. Principalmente porque estamos enfocados a resolver retos que son globales y que impactan a nivel global, como son los materiales y las tecnologías para la economía circular. De hecho, hoy nos vamos a centrar en la Tech Transfer de hoy en resolver parte de estos retos que están vinculados a la economía circular, principalmente enfocados al mundo del envase y embalaje. Como no, también trabajamos en la parte de seguridad, diseño y funcionalidad de envases y embalajes para dar respuesta o que las soluciones que se ponen en el mercado o que están a día de hoy en el mercado respondan a las propias funcionalidades del envase y embalaje. Y después también tenemos otros ámbitos ya fuera del mundo del envase y embalaje, como son la seguridad, las tecnologías para la monitorización ambiental, o bien en la parte de logística y transformación digital, principalmente mejorando los procesos y digitalizando para dotar a las empresas de mayor competitividad. Todo esto nos permite disponer de un mapa muy amplio de tecnologías. Pues nos vamos a focalizar principalmente en las de desarrollo de materiales vinculados al envase y embalaje, resolviendo ese gran reto que tenemos que cumplir en el 2030 a nivel europeo para que todos los envases que se pongan en el mercado sean reciclables, reutilizables o compostables en algunos casos, y hoy nos vamos a focalizar sobre todo en la parte de reciclabilidad, que es el gran reto, porque gran parte de estos envases que se ponen en el mercado van a tener que ser reciclables, y por otro lado, fomentando la economía circular, la incorporación de material reciclado, que como sabréis muchos de vosotros, pues tiene cierta complejidad, porque el material reciclado, pues en situaciones, pues no vienen con olores, no vienen con características no tan buenas, no de tanta calidad como ese material virgen, y a partir de aquí nuestro equipo técnico pues trabaja en esa mejora de soluciones. Y también indicaros que trabajamos a nivel de cadena de valor, no solamente con el sector del envase y embalaje, porque hoy vamos a hablar de esto, sino que trabajamos con los sectores aguas arriba, como son los fabricantes de materias primas, fabricantes de diferentes materiales, la propia industria del envase y embalaje, por supuesto, porque ahí aplicamos nuestro conocimiento y nuestra tecnología, y también a los usuarios, a los grandes usuarios de estos materiales y de estos envases, como son el sector de alimentación y bebidas, cosmética, droguería, farmacia, industria química, como no, la gran distribución como tractor de estos cambios que se impulsan, y también actuamos sobre el fin de vida, trabajamos conjuntamente con las empresas que realizan la gestión de residuos para su correcta clasificación, separación, cribado, y por supuesto con los recicladores para mejorar ese material que después llegará
siguiendo el círculo de la economía circular, se va a incorporar como materia prima. Todo esto lo hacemos desde nuestras instalaciones de Valencia en Paterna, donde contamos con más de 12.000 metros y estamos en una fase de ampliación de instalaciones, sobre todo buscando la mejora y la implementación de no soluciones a nivel laboratorio, sino soluciones a nivel de escalada industrial, a escala piloto. ¿Por qué? Porque al final necesitamos desarrollar tecnología y aportaros conocimiento que podáis implementar de forma inmediata en vuestras industrias, y de hecho nuestro equipo de materiales y de envases cuenta con diferentes plantas piloto e instalaciones que les permiten pues prácticamente trabajar en entornos semi-industriales. De hecho, aquí tenéis un listado de algunas de las plantas piloto y laboratorios, pero bueno, al final, a lo largo de la sesión de hoy, estoy convencido que os entrarán en bastante detalle en alguno de ellos. También que conozcáis que contamos con diferentes acreditaciones y reconocimientos a nivel internacional, sobre todo con certificaciones. De hecho, aplicado a día de hoy, pues el entorno Reciclas. Reciclas es una entidad europea privada que ha desarrollado diferentes estándares para evaluar la reciclabilidad teórica y práctica de diferentes soluciones de materiales y de envases, y nosotros contamos con el reconocimiento por parte suya, pero si hablamos en el mundo de los materiales celulósicos, también contamos con la certificación CEPI y ATICELCA. Esto lo paso rápido. Y sin más, os voy a dejar con Miriam Gallur, que es la gerente del área de materiales y soluciones de envase, para que haga la introducción ya técnica de la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como me ha presentado Carlos Monerri, soy Miriam Gallur, la gerente del área de materiales y envases de ITN, y os voy a empezar hablando de envase sostenible, principalmente de envase sostenible y de cuáles son los retos que tenemos por delante en este contexto legislativo que ahora mismo nos sacude desde hace ya unos cuantos años. Entonces, ¿en qué punto estamos? Si miramos los materiales de envase, al final sabemos la importancia que conlleva, ya que el envase y el embalaje son los encargados de proteger, de contener y de transportar los productos, ya sean alimenticios o de cualquier otro sector, desde la cadena de producción hasta el consumidor. Pero, a su vez, los envases también son unos grandes generadores de residuos. Entonces, aquí podéis ver principalmente, perdonad que muevo. Es que tengo la cámara justo aquí. Aquí podéis ver algunos números principales. Si nos fijamos en el año 2023, en Europa se han llegado a generar más de 80 millones de toneladas de residuos de envase. Eso ha supuesto, como veis en la pantalla, aproximadamente unos 178 kilos de residuos de envase por persona, que si nos fijamos en los años anteriores, podemos ver que realmente hemos reducido. Ahora. Hemos reducido aproximadamente 8,7 kilos por persona y por año, pero aún así estamos en niveles de 2020, pero no estamos en los niveles de 2013, en los cuales estábamos alrededor de menos 20 kilos de residuos por persona y año.
Por lo tanto, es verdad que estamos siendo cada vez más conscientes los europeos, pero aún nos queda mucho por llegar en todo lo que es la generación de residuos. Y ahí la industria del envase y el embalaje, junto con los consumidores, tenemos mucho que aportar. Y es que si echamos un vistazo a qué es lo que esperamos, cuáles son los retos, cuáles son las tecnologías que vienen por delante y en qué nos estamos enfocando, hay muchísimos estudios. Aquí en la presentación podéis ver uno de ellos que nos habla del futuro del packaging en 2030, pero principalmente los principales objetivos o retos los tenemos muy identificados. Y el primero de todos, como podéis ver aquí, es aumentar el porcentaje de reciclado. Tenemos que decir que en España es verdad que estamos muy bien situados, porque si veis el queso, en la generación de residuos de envase, un 40,4% corresponden a los materiales de papel y cartón, un 19,8% corresponden a los envases plásticos y el resto a otros tipos de materiales que son minoritarios. Pero lo que es la gestión del reciclado en España sí que ha avanzado muy favorablemente. Entonces, ahora mismo nos estamos situando que de ese 40,4% de papel y cartón se recicla aproximadamente un 30% y del 19,8% de plástico que se genera se recicla aproximadamente un 42%. Esto lleva a una tasa de reciclado en torno a un 70%, que es uno de los objetivos que nos pone el Plan de Acción para la Economía Circular para 2030. Por lo tanto, estamos en el target de 2030. ¿Cómo vemos el packaging? ¿Cómo vemos el futuro? Estamos viendo que hay un cambio, todo en línea con el contexto legislativo, que ahora os explicaré más adelante. Estamos viendo que hay un cambio del envase rígido hacia envase flexible. De hecho, se espera un crecimiento medio anual de casi un 5% del envase flexible frente al envase rígido. Esto viene por una sencilla razón que luego más adelante de mi presentación la entenderéis, que es porque se enmarca mucho dentro del primer pilar de la prevención y que va asociado a la reducción de los materiales. También vemos una tendencia actual hacia la paperización, mucho cambio de plástico a papel. Ojo, esto es un tema que a nosotros desde ITN nos preocupa mucho, trabajamos mucho la I+D para poder llegar a darle al papel algunas propiedades similares a las de los envases plásticos, pero tenemos que estar alerta porque también observamos en el mercado muchas tendencias de greenwashing en el cual con una apariencia de papel parece que estamos trabajando con papel y no es papel, es plástico. Y luego, en general, todo esto vemos que es un cambio sistémico que está muy apoyado porque ya hay una fuerte inversión de todas las empresas que formáis parte de la industria del envase y el embalaje. Entonces, esto viene impulsado, obviamente, por la presión regulatoria, que ahora lo veremos, por la creciente conciencia medioambiental, que la tenemos de verdad desde hace más de 10 años, el comportamiento del consumidor y la experiencia de compra. Los consumidores eligen y cada vez más las grandes empresas se están dando cuenta en los lineales, que es lo que quiere el consumidor, y luego, por supuesto, por las innovaciones tecnológicas. Gracias a esas innovaciones y a esas tecnologías que estamos poniendo en marcha desde distintos agentes del sistema de innovación, como son los centros tecnológicos, las universidades o las propias empresas, podemos estar desarrollando materiales que cumplan con las prestaciones. Todos los materiales, al final, nuestro objetivo es que sean sostenibles, que lleguemos a ser más sostenibles. La palabra sostenibilidad también es una palabra que se utiliza muchísimo, entonces a veces pierde el contexto. Por eso me ha gustado poner la definición exacta para que todos seamos conscientes cuando hablamos de sostenibilidad a qué nos referimos. Un envase sostenible no debe dejar de cumplir las necesidades funcionales y económicas del presente. Lo único es que no debe comprometer la capacidad de las generaciones futuras, pero tenemos que satisfacer las necesidades y para ello se debe alinear toda la cadena de valor, desde el fabricante de materias primas hasta los transformadores de envases, los envasadores, consumidores, punto de venta, las plataformas logísticas y gestores de residuos y las tecnologías de reciclado y valorización, volviendo a cumplir todo lo que es la cadena global. Y es que si nos fijamos, para poder cumplir estos retos y para poder innovar, siempre hay unos grandes impulsores de la innovación, que es lo que decimos en el argot más tecnológico, lo llamamos los drivers. Entonces, en el mundo del packaging tenemos claramente 5 drivers, que son los que nos mueven. Lo primero de todo es la legislación. Es verdad que hay muchas veces que hasta que no llega la legislación, hay algunas empresas que no son capaces de arrancar. Luego, la sostenibilidad, que tradicionalmente era un claim o era un extra. La distribución, las exigencias de la distribución, como lo decía anteriormente en mi anterior slide,
podemos desarrollar un envase sostenible, pero si no cumple los criterios y los requisitos que se necesitan para todo lo que es la cadena de distribución, no nos vale de nada. Y el consumidor. Estos 4 drivers o impulsores son los que nos llevan a impulsar el packaging. Y bueno, me gustaría daros unas breves pinceladas del contexto legislativo. Si habéis asistido a otras sesiones de ITENE, sabéis que nosotros esta parte obviamente la tenemos muy presente. Entonces ya sabemos que desde hace 10 años, con el Plan de Acción para la Economía Circular, empezaban a salir una serie de planes, de directivas, de leyes, etc. Pero ¿qué nos marca ahora? ¿Qué es lo que nos está marcando? Porque ahora efectivamente ya es una exigencia. Tenemos a nivel nacional el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase y luego a nivel europeo, el año pasado hablábamos de borrador, pero a partir de febrero de 2025 ya surgió el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, que será de aplicación directa en el segundo semestre de 2026, es decir, 12 de agosto de 2026. Deberemos estar cumpliendo esta hoja de ruta que podéis ver en la presentación con cada uno de los requisitos que se han ido marcando. Van, como los veis, de manera anual, pero los primeros grandes objetivos los tenemos en el año 2030, principalmente. Si comparamos Real Decreto a nivel nacional con Reglamento Europeo, está bastante alineado, solo que en el Reglamento Europeo tenemos mucho más detalle y muchos más pasos bajados al detalle, ¿vale? Sobre todo con respecto a los porcentajes de reciclado, reciclabilidad, etc. Como veis, la sostenibilidad ha pasado de ser un claim a ser una imposición legal. Y ahora mismo todo lo que desarrollemos tiene que ir marcado por la sostenibilidad y marcado por los siguientes grandes 5 líneas o 5 pilares que son las que rigen este Real Decreto y esta Ley Europea de Envases y Residuos de Envase. ¿Y cuáles son? Ya los adelantábamos en ocasiones anteriores. El objetivo número 1 es la prevención, el objetivo número 2 es la reutilización, el objetivo número 3 es la reciclabilidad, el 4 la compostabilidad y el 5 la introducción de contenido en reciclado. Entonces, ahora voy a mostraros algunos ejemplos, ya sean comerciales o ejemplos que encontramos ya en empresas, porque obviamente todas os habéis puesto a trabajar corriendo para poder cumplirlo, de que esto es posible y con tecnología y con I+D estamos alcanzando cada uno de estos retos para llegar a los plazos marcados. Prevención. La prevención está muy ligada al ecodiseño, pero no es necesario hacer únicamente un ecodiseño sobre el envase como tal. También se puede hacer un ecodiseño y una reducción desde la formulación. Aquí tenéis un ejemplo de Unilever que ha ido haciendo pequeños pasos muy ligados al ecodiseño que les han permitido reducir el uso de plástico virgen en un 50% en el año 2025. Esto supone ahorros directos, no solo en temas de certificación como reducción de la huella de carbono, como podéis ver aquí, de un 13%, sino un ahorro económico, claramente, o sea, es un impacto directo porque reduces unas 100.000 toneladas de plástico anual. Y aquí tenéis algunos ejemplos, como veis, el envase de Rexona, que tiene un 25% menos de plástico, o el envase de Persil de la detergencia, que ha conseguido reducir 650.000 toneladas al año. También cambio no solo en el envase, sino también cambio en la propia industria química. Hemos pasado a los concentrados. Ahora es algo muy habitual, pero esto ha supuesto un gran ahorro en temas de envase, con los formatos rellenables y los formatos concentrados. Otro ejemplo de prevención utilizando la herramienta de ecodiseño lo podemos ver en la empresa de Reckitt. Os pongo un ejemplo muy concreto. Aquí tenían unas acciones clave, que era que este envase fuera 100% reciclable y, como veis, contiene distintos tipos de envases y de productos dentro. Primero, el cambio de material multicapa del tubo de la crema, que era un material no reciclable, a un polietileno de alta densidad reciclable. Luego han introducido en la espátula un 30% de material reciclado postconsumo. También han hecho otras acciones simples como eliminar el folleto físico y que ahora solo tengamos un QR. Resultados, como podéis ver aquí, han conseguido eliminar 376 toneladas de plástico multicapa al año no reciclable, con el consiguiente ahorro que conlleva,
Y también han eliminado el uso de 48 toneladas al año de plástico virgen, utilizando también, introduciendo este material de reciclado postconsumo. Si nos vamos al siguiente bloque, que es el bloque de la reutilización, aquí deciros que es verdad que en distintas tipologías de envase sí que hemos observado, ya está implementado en la industria sistemas de loops y de ciclos cerrados presentando soluciones reciclables. ¿Qué es lo importante aquí? Es demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Mediante la aplicación de esta UNE, que es la que veis ahora, que es la 13.429. Desde el punto de vista de I+D, ¿qué estamos haciendo para poder incrementar el número de envases que se reutilicen? Estamos trabajando principalmente en los materiales de envase, como mediante tratamientos superficiales que mejoren su reutilización. Y diréis, bueno, tratamientos superficiales, ¿qué significa? Pues primero, en el caso de los productos que podamos tener unos envases que faciliten el fácil vaciado, valga la redundancia, y por lo tanto reducimos el número de envases que no se pueden reutilizar porque no se pueden limpiar. También reducimos los costes de estas limpiezas y contribuimos al desperdicio, ya sea alimenticio o sea, por ejemplo, de un producto cosmético. Y luego, a su vez, este tipo de tratamientos también lo que hace es mejorar los ciclos de limpieza. Por lo tanto, es mucho más fácil que se pueda volver a reutilizar y además conlleva unos ahorros muy directos en lo que son las tecnologías de limpieza que se aplican. Aquí os voy a poner un ejemplo. Aquí tenéis dos materiales, ¿vale? Ambos son polipropilenos rígidos que se podrían asimilar a lo que sería un producto de detergencia. Entonces vais a ver en el lado izquierdo, en este primer vídeo que os voy a mostrar, el material modificado y en el lado derecho el material sin modificar. Con este tratamiento superficial vais a ver cómo la suciedad resbalaría del material. Esto es un material rígido, es una lámina coextruida en polipropileno que luego se puede utilizar para un envase por extrusión soplado. Abajo veis otro tipo de vídeo en el cual se ve cómo el material modificado cae el producto, es un producto altamente viscoso y esto supone que luego se pueda limpiar. Aquí tenéis el material modificado y aquí el material sin modificar. Lo paso rápido y lo veis. Esto también se está implementando en sustratos flexibles. Hemos visto anteriormente polipropileno rígido, ahora vais a ver ejemplos de polietileno de alta densidad evaluados frente al aceite industrial. Aquí vais a ver, este es sin tratar. ¿Veis la velocidad con la que caen las gotas? Vale, y ahora lo vais a ver lo mismo en un material tratado. Como veis, la velocidad de la gota es muchísimo más rápida. Estas tecnologías ahora mismo están comenzando a implementarse en algunas industrias, tanto de rígido como de flexible. Me voy al siguiente bloque, que es el bloque de la reciclabilidad, donde no me voy a entretener mucho porque, como ha introducido Carlos Monerris, luego mis compañeros hablarán más en detalle de algunos resultados de proyectos. Lo importante de la reciclabilidad es, al final, debemos contribuir todos utilizando distintas tecnologías y distintas estrategias para que los envases sean 100% reciclables por las distintas tecnologías que nos pone el mercado, sea reciclado mecánico, reciclado químico o incluso llegar a utilizar el reciclado enzimático. En este caso que veis aquí son ejemplos comerciales de empresas que simplemente cambiando materiales construidos sobre el papel y el cartón por recubrimientos ha conseguido desarrollar envases que sean 100% reciclables, en este caso envase papel, por las tecnologías de reciclado mecánico de la industria papelera. Luego, ¿cómo podemos aportar mucho más a esta reciclabilidad? No únicamente con el soporte como tal del material, sino también utilizando tintas que sean biobasadas, que sean basadas en agua y este tipo de barnices y inclusive adhesivos que no afecten a la reciclabilidad final. Aquí tenéis algunos otros ejemplos comerciales donde mediante los tratamientos superficiales podemos llegar a conseguir papeles con altas propiedades oleofóbicas o hidrofóbicas. Luego, yendo más allá,
En ITEN estamos apostando mucho por todo lo que es el desarrollo de recubrimientos barrera y el desarrollo de modificaciones superficiales que permitan inclusive eliminar adhesivos en algunos materiales construidos. Cuando nos vamos a los materiales compostables, es verdad que en la Ley Europea de Envases y Residuos de Envases, los materiales compostables ahora mismo solo se han direccionado a un tipo de aplicaciones muy concretas, pero se abre la puerta a su uso siempre que se pueda demostrar que estos materiales son compostables, ya sea por la vía de compostabilidad industrial o por compostabilidad doméstica. Y nosotros, junto con muchos clientes como vosotros, seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando en ello porque hay algunos nichos de mercado donde estos materiales sí que son una realidad y nos ayudan también a utilizar distintos residuos y convertirlos en productos de valor añadido. Aquí tenéis un ejemplo de la empresa Grupo Nutresa, en el cual trabajamos la valorización de los residuos de bagazo obtenidos por una de las empresas del grupo y se pudieron introducir como carga junto con materiales compostables para poder obtener envases de un solo uso que se pueden tirar directamente al contenedor de basura orgánica. Aquí tenéis otra tipología de envases utilizando los materiales compostables. Aquí el reto era en algunos envases que son difícilmente reciclables, porque al final estamos hablando de envases flexibles con muy poca densidad y que se utilizan para envasar productos con una vida útil muy corta y que tienen residuos orgánicos, vemos una aplicación directa. Aquí tenéis el ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de una verdura fresca, semiprocesada porque está cortada y el ejemplo con el envase 100% compostable. Hemos conseguido desarrollar estos materiales que sean procesables en equipos convencionales de producción de film y también de envasado. Se ha llegado a un compromiso con una tasa de respiración adaptada y entonces hemos conseguido tener una vida útil igual y en algunas verduras hasta superior. Se ha cumplido con la seguridad alimentaria y con la compostabilidad doméstica certificada. También hay otros materiales que nos permiten utilizar los materiales compostables en otro tipo de aplicaciones, como veis aquí, en fins flexibles, como el que hemos visto anteriormente, pero también láminas para poder obtener bandejas, como veis en la presentación, y también ganza para poder obtener envases rígidos obtenidos por extrusión soplado o de cuerpo hueco. Si nos vamos al contenido de reciclado, esto es un poco lo que más ahora mismo más tenemos en auge porque realmente tenemos un problema con lo que es la disponibilidad de los materiales reciclados postconsumo. Estos materiales ahora mismo no tenemos muchísimo en el mercado y estamos trabajando principalmente por conseguir que estos materiales sean aptos para la seguridad alimentaria y que a su vez se puedan utilizar también no llegando a seguridad alimentaria para productos cosméticos, que es un intermedio. Desde ITENE, utilizando la tecnología de extrusión reactiva, el primer paso que era conseguir que los materiales 100% reciclados postconsumo se comportaran como los materiales vírgenes, se ha conseguido. Se ha conseguido mediante formulación con el material de polietileno de alta densidad que venía de contenedores. A partir de ahí, hemos conseguido poder reducir su índice de fluidez y mejorarlo, adaptado a distintos procesos posteriores, como sería la inyección o la extrusión soplado cuerpo hueco. Hemos conseguido mejoras de la elongación a la rotura, como veis aquí, mejoras de la resistencia, la tracción, pero destinado a la industria de cosmética y droguería y detergencia, sobre todo uno de los pains que tenía esta industria, que era que soportaran los ciclos de stress cracking. Y aquí hemos conseguido, mediante la extrusión reactiva, tener una formulación cuyo resistencia al stress cracking es 3 veces superior al virgen. Aquí tenéis un ejemplo de todo lo que es el proceso en el cual se ha llegado a demostradores industriales ya que están totalmente validados. Conclusiones. Podemos trabajar en línea con el contexto legislativo y podemos impulsar con distintas tecnologías el posicionamiento en el mercado de envases que sí que contribuyan al contexto legislativo y a la legislación medioambiental, sin que sea un extra, sí podemos. Estrategias, aquí tenéis algunas de las principales. Apostar por los envases reutilizables y rellenables, como utilizando distintos tipos de tecnología que nos permitan ese fácil vaciado, esa fácil limpieza posterior. Seguir trabajando con los materiales compostables, se pueden utilizar para materiales flexibles y para algunas aplicaciones.
focalizarnos mucho en los materiales reciclables, obtener materiales monomateriales que sean multicapa, eliminando las tecnologías de los multicapas mediante la aplicación de recubrimientos, adhesivos de fácil reciclabilidad, etc. No dejar de lado el ecodiseño, es una herramienta muy potente y que directamente con la cual podemos obtener retornos directos económicos, los tratamientos superficiales, como he comentado, y la incorporación de plásticos reciclados postconsumo. Y seguir trabajando por unos ciclos de materiales postconsumo en el cual podamos llegar ya a dar un paso más, que sería el paso de la cosmética o el paso de la seguridad alimentaria. Pues sin más dilación, os doy las gracias por vuestra atención y voy a dar paso a mi compañero Rafa Sánchez, que os va a hablar de un proyecto estratégico que hemos desarrollado dentro de ITENE, muy orientado a desarrollo de papel 100% reciclable con altas prestaciones. Gracias a todos. Buenos días y gracias, Miriam, por la presentación. Como Miriam ha comentado, pues voy a presentar los desarrollos que hemos llevado a cabo en ITENE en base a utilización de sustratos de origen celulósicos en búsqueda de esas soluciones sostenibles más sostenibles que pueden venir a sustituir a los envases convencionales, ¿vale? En base, bueno, este es el contenido de mi presentación, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a explicar las tecnologías que hemos utilizado en el desarrollo de estos proyectos y así como diferentes casos de éxito que hemos ido teniendo en estos proyectos. Y por último hablaré del proyecto Pulp Fiction, el cual estamos en plena ejecución y vamos a presentar un poco los primeros resultados que hemos obtenido y los objetivos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de este proyecto. Vale, como introducción y siguiendo con lo comentado por mi compañera Miriam, el papel es un importante actor en el hecho de buscar nuevos materiales que sean más sostenibles y que vengan a sustituir a los materiales convencionales, ¿vale? Es por ello que el papel tiene, o los materiales celulósicos tienen una serie de propiedades que nos hace pensar que esto se puede llegar a conseguir. Por ejemplo, los envases de papel son renovables, es decir, y que el consumidor lo asocia a un material más eco-friendly, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, los envases de papel celulósicos son totalmente reciclables, son 100% reciclables siempre y cuando se desarrollen para tal objetivo. Además, los procesos de reciclado de los materiales celulósicos pues están muy bien definidos y los flujos están muy bien marcados, ¿vale? Esto hace que sea un candidato excelente como material sostenible para la solución de masa. La cuestión es que estos desarrollos o este material celulósico deben conseguir cumplir con los rendimientos funcionales que actualmente tienen los envases convencionales, que principalmente son basados en plástico convencional, ¿vale? Que es el gran reto que se persigue obtener con estos desarrollos. Este hecho se presenta porque el papel tiene una serie de limitaciones estructurales en el que, como podéis ver en la diapositiva, es que presenta una superficie muy rugosa en la mayoría de los casos. Hay papeles que son menos o más rugosos dependiendo de la calidad final, pero de manera general son materiales rugosos. También son materiales porosos y que esto hace que los materiales celulósicos o el papel presenten deficiencia en sus propiedades de barrera. Además, en el hecho de tener que formar
un envase y de poder validar esos desarrollos. El papel como propiedad intrínseca no presenta sellabilidad, es decir, que tenemos que esa propiedad de sellabilidad se la tenemos que aportar de alguna manera, ¿vale? Es por ello que es muy importante enfocarnos en estas limitaciones para intentar resolverlas y poder conseguir un material basado en papel totalmente funcional para estas aplicaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta tanto para envases que sean flexibles, tipo papel, o envases rígidos como pueden ser la celulosa. Y en ese sentido, y siguiendo estas tecnologías, pues en ITN venimos trabajando en los últimos años. Lo que es muy importante es realizar todo esto, pero manteniendo la reciclabilidad y la repulpabilidad del papel para conseguir una reciclabilidad total de ese material de envase que estamos desarrollando, ¿vale? Es un reto importante. Como decía, en ITN venimos trabajando en esta línea de materiales celulósicos en los últimos años. Por un lado, hemos realizado 2 proyectos basados en envases flexibles, que son los proyectos Incelpac y proyectos Soufflet, los cuales ya están concluidos. Voy a presentar parte de los resultados más significativos. Y por otro lado, estamos trabajando, como comentaba anteriormente, en un proyecto basado en materiales rígidos, basado en celulosa moldeada, que estamos en plena ejecución y vamos a presentar algunos resultados que hemos venido obteniendo y los objetivos de este proyecto. Vale, a continuación voy a presentar las tecnologías que hemos utilizado principalmente en los desarrollos basados en material flexible, en el desarrollo de material flexible basados en papel. En primer caso vamos a presentar un poco la tecnología de hueco grabado, que fue la tecnología de aplicación de recubrimientos que se realizó en el proyecto Incelpac para conseguir la mejora de las propiedades de barrera de los papeles. En este caso, la tecnología consiste en que un rodillo grabado, o también conocido como anilox, se sumerge en una dispersión, en un recubrimiento, el cual por contacto directo con el sustrato, en este caso fue papel, se realiza la transferencia y se queda adherida a esa superficie, proporcionando una capa de recubrimiento sobre la superficie de papel, que es lo que proporciona las propiedades de barrera, ¿vale? En muchos casos, y dependiendo de las propiedades, de los requerimientos que sean necesarios para el producto en cuestión que se quiera envasar, pues será necesario aplicar un número determinado de capas, de 1 a 3, 4, dependiendo de esos requerimientos, ya que no hay un recubrimiento universal que sea capaz de aportar todas las propiedades de barreras que se necesitan en algunos casos, ¿vale? Luego veremos eso con más detalle. Esta tecnología la tecnología de hueco grabado presenta una serie de ventajas, como es alta precisión en el espesor de recubrimiento, es ideal para recubrimientos funcionales, también como comentábamos, para el tema de recubrimientos barrera, nos permiten velocidades de alta producción y tiene una excelente repetitividad y son técnicas convencionales en la industria de la transformación de materiales flexibles y es muy habitual encontrarla en el mercado, ¿vale? Las aplicaciones más comunes, como decíamos, pues se suelen utilizar para desarrollo de envases flexibles, para darle esa funcionalidad cuando así lo requiera. También se utiliza para etiquetas, recubrimiento barrera y funcionales como pueden ser los antibacterianos, resistencia a agua, grasas y barreras, ¿vale? A continuación tenemos un pequeño vídeo de cómo trabajan o cómo aplicamos utilizando esta tecnología en ITN con nuestro equipo piloto. El sustrato es un material plástico, es un film, porque consideramos que es más visible los recubrimientos o la aplicación de los recubrimientos en este material que no en un papel, ¿vale? Ahí vemos el material con el que se alimenta la máquina o el equipo. Aquí tenemos la zona de aplicación en el que podemos ver el rodillo anilox que comentábamos anteriormente y que por transferencia se genera la aplicación de recubrimiento sobre sustrato. Posteriormente pasa por una etapa de secado y consiguiendo eliminar el exceso de solvente que se vaya a utilizar en cuestión. En este caso, todos los recubrimientos que hemos utilizado han sido disolvente o solvente base agua, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la zona de recubrimiento aplicada. Esta parte negra que se ve en la parte superior son los hondos de secado, que tenemos 2 equipos de secado,
y al final de esos equipos de secado pues ya obtenemos el material recubierto con esa capa, preparado para o bien hacer una validación de envasado o bien para hacer una capa secuencial. Nuestro equipo piloto nos permite hacer capas secuenciales en continuo, tenemos que hacerlo individualmente, aunque en la industria esta técnica permite realizar aplicaciones secuenciales en una misma tira. Tiene diferentes cuerpos de aplicación y se puede hacer de una misma tira. Lo mismo, aquí tenemos un pequeño vídeo en el que se ve el equipo de laboratorio que disponemos en ITN. Aquí tenemos la bobina que alimenta el equipo, el cabezal de aplicación. Mediante una bomba peristática estamos suministrando el recubrimiento y ahí veis cómo se aplica el recubrimiento, ¿vale? Después entra en la parte de secado, que es ese horno metálico que podéis ver en la diapositiva, y una vez salida el material sale del horno, pues ya tenemos el recubrimiento seco y listo para o bien aplicar una segunda capa de otro material o bien ya directamente si cumple los requerimientos de envasado para realizar una pequeña prueba de envasado. Por último, quisiera presentar la parte de extrusión recubrimiento, que también la hemos utilizado dentro del proyecto Soufflé. Esto ya no enfocado tanto a soluciones reciclables, sino a soluciones compostables, ya que mediante esta tecnología lo que hicimos en el proyecto Soufflé era aplicar un biopolímero en superficie mediante fundido en superficie de recubrimiento para mejorar las propiedades de barrera y sellabilidad del papel. En este caso, el conjunto, a ser un biopolímero lo que aplicábamos, pues estaba destinado a una solución compostable. Ventajas: alta velocidad de producción, buena adhesión de recubrimiento. A veces es necesario utilizar primer para mejorar esa adhesión, pero bueno, normalmente se puede utilizar bien. Y con ello se consiguen buenas mejoras en cuanto a propiedades de barrera, tanto en humedad, oxígeno, grasas y también sellabilidad, ¿vale? En función del material que pongamos en superficie. Lo mismo, aquí tenemos un pequeño vídeo, cómo se ve, cómo se deposita el biopolímero fundido sobre el sustrato. Ahí vemos la granza del biopolímero. Temperatura de trabajo, y ahí tenemos el cabezal mediante el cual se aplica la capa de biopolímero. Para nosotros tan importante es conocer la tecnología que vamos a utilizar, pero también es importante el diseño de esa estructura que vamos a desarrollar. Como comentaba anteriormente, a veces es necesario realizar capas secuenciales de aplicaciones para conseguir los requerimientos de todos los requerimientos que el material o que el producto que se va a envasar requiere. En este sentido, en ITN nos gusta seguir la regla que veis en la diapositiva, que es que la estructura debe ser tan delgada como sea posible, pero también que sea tan funcional como sea necesario, ¿vale? En este sentido, nosotros lo que hacemos es seguir un mapa, un patrón de etapas en el cual vamos fijando diferentes objetivos o diferentes parámetros claves hasta conseguir esta validación, optimizando de la mejor manera esa estructura que vamos a desarrollar. Las etapas las podéis ver en la tabla de la diapositiva. El primer caso es el análisis del producto. Es importante conocer los requerimientos que requiere el producto que se va a envasar, tanto requerimientos barrera, objetivos de vida útil, entre otros. El segundo paso, y teniendo en cuenta estos requerimientos, pues ya entraríamos en la selección de sustrato. En este caso estamos hablando en todo momento de papel. Definiríamos el grado, el acabado, la superficie que puede tener, pues, que sea más rugosa, menos rugosa. En función de eso vamos a obtener unos resultados u otros. Posteriormente, el diseño de la estructura propiamente dicha. En este caso son parámetros clave la selección de los diferentes recubrimientos con los que vamos a conseguir alcanzar esas propiedades, y la compatibilidad entre capas. Es importante que cuando apliquemos una capa, la capa siguiente que vamos a aplicar encima sea compatible con la anterior y el acabado sea adecuado. La propia aplicación de recubrimiento sería la cuarta etapa, y por último, y muy importante, que nosotros siempre tenemos en cuenta, es la validación de envasado en envasadoras que estén disponibles actualmente en el mercado. Normalmente, para el hecho de envase flexible, pues normalmente hacemos validaciones de envasado en envasadoras verticales. Vale, a continuación voy a presentar algunos resultados de los proyectos que hemos venido comentando en mi presentación. Empezaremos por el proyecto INCELPAC. El proyecto INCELPAC tenía el objetivo de
obtener desarrollo de soluciones flexibles basadas en papel con propiedades mejoradas mediante la aplicación de recubrimiento para diferentes tipologías de aplicaciones. En este caso se consideraron aplicaciones para envasado de frutos secos y de cacao en polvo, ¿vale? Para ello lo que utilizamos fue la aplicación mediante hueco grabado, que es la tecnología que he presentado anteriormente. En este caso voy a presentar los resultados que obtuvimos en la parte de aplicación de snacks o frutos secos. Los resultados que obtuvimos para la parte de cacao fueron similares. Lo que sí cambia un poco pues fue la estructura que se desarrolló, ¿vale? En este caso, para la aplicación de snacks y frutos secos se desarrolló una estructura basada en un sustrato celulósico, en un papel de 60 gramos metro cuadrado, y se aplicaron 3 recubrimientos secuenciales, cada uno buscando una propiedad o un requerimiento que el producto necesitaba. Barrera grasa, barrera OTR y barrera vapor de agua y sellabilidad para poder conformar el envase. Esta estructura se desarrollaron a diferentes escalas del proceso, es decir, se realizaron pruebas a nivel laboratorio, a nivel piloto aquí en ITENE, y también se hizo una validación industrial en las instalaciones de una empresa colaboradora en un transformador de material flexible, ¿vale? Con ese desarrollo se obtuvieron las bobinas que posteriormente se realizaron la validación de envasado. En cuanto a los resultados, en la tabla de la izquierda podéis ver la comparativa entre el papel base que se utilizó y la estructura final que se obtuvo. En este caso podemos ver que los parámetros más importantes y el objetivo del proyecto eran la mejora de propiedades de barrera, y podemos ver que la mejora fue considerablemente, fue bastante buena. Esta reducción de estas mejoras en cuanto a las propiedades de barrera, tras los análisis preliminares que llevamos a cabo en ITENE en cuanto a vida útil, vimos que conseguíamos mejoras o mantener el producto con unas condiciones de calidad adecuadas entre 4 y 6 meses de vida útil, ¿vale? Por otro lado, en el lado derecho de la pantalla podemos ver una comparativa entre la estructura que obtuvimos dentro del proyecto y una estructura convencional que se suele utilizar en esta aplicación, que es una estructura multimaterial de polipropileno bioorientado con metalizado, ¿vale? En este caso, como podemos ver, todos los parámetros que se determinaron se normalizaron para poder representarlo en una misma gráfica, que es la que veis abajo, y en este caso vemos que el área de las propiedades que forman el envase de Incelpac solapan las propiedades del envase convencional, a excepción del vapor de agua. Es decir, que este es el gran objetivo, el gran reto que tenemos nosotros en ITENE en los próximos años, es conseguir la mejora de esta propiedad en los materiales en base papel. Como decía, los resultados que se obtuvimos en la otra vía, en la vía de envasado de cacao en polvo, fueron similares a lo que se han obtenido en este proyecto, también con la limitación de poder del vapor de agua, de la barrera vapor de agua, que también hay que trabajarlo y mejorarlo en los siguientes proyectos. Ambas estructuras, la de snack y la de cacao en polvo, se evaluaron en función de su reciclabilidad, siguiendo la metodología CEPI y el protocolo de evaluación de Forever Green, ¿vale? En este caso, los resultados los podemos ver en la tabla de la diapositiva. Ambos resultados o ambas estructuras fueron totalmente reciclables, ¿vale? Pasamos ahora al proyecto SUSFLEX. El proyecto SUSFLEX, el objetivo que tenía era el desarrollo de soluciones de envase flexible 100% reciclables. Aquí teníamos dos patas, una pata basada en sustrato celulósico, que es lo que yo voy a presentar a continuación, y otra parte de materiales o estructuras basadas en poliolefina, que a continuación mi compañero Saúl o hará la presentación de los resultados más representativos de este proyecto. Como hemos comentado anteriormente, la parte de sustrato celulósico en este caso se enfocó en mirar o evaluar otras tecnologías de aplicación de recubrimientos que nos ayudaran a mejorar esas propiedades de barrera de los sustratos celulósicos. En este caso, el Lock Die, como hemos presentado anteriormente, y la extrusión recubrimiento usando biopolímeros termoplásticos para el desarrollo de soluciones compostables.
En el caso de los DAI, utilizando el equipo que tenemos nosotros actualmente a nivel de laboratorio, utilizando un papel marrón craft, que podéis ver en la diapositiva, y utilizando diferentes tipos de recubrimientos, fuimos aplicando recubrimientos y, tal como podéis ver en la tabla, en los datos marcados en verde, en algunos casos los resultados obtenidos en cuanto a propiedades de barrera de hidrofobicidad y oleofobicidad fueron bastante buenos en función de los recubrimientos que utilizábamos como base. En el caso de la extrusión del recubrimiento, en primer lugar hicimos una evaluación a escala laboratorio, utilizando el equipo que podéis ver en la diapositiva. En este caso utilizamos 2 tipologías de papeles como sustrato y realizamos una batería de ensayos utilizando diferentes tipologías de polímeros, de biopolímeros, con diferentes formulaciones, ¿vale? En este caso, los resultados que obtuvimos fueron que los mejores resultados de adhesión se obtuvieron con el papel que marcamos como papel 1 y el polímero que mejor funcionó en cuanto a adhesión y procesabilidad fue el polímero 5 con diferentes porcentajes de aditivación. Lo que sí vimos es que, a pesar de tener buena adhesión, iba a ser necesaria la utilización de un primer o un promotor de la adhesión para fijar mejor ese polímero y que no se abriera. Con estos resultados dimos un siguiente paso, que fue la aplicación a nivel piloto, que podéis ver las formulaciones que podéis ver en la diapositiva. Y estas referencias o estas estructuras se caracterizaron principalmente en propiedades barreras al oxígeno, obteniendo una reducción muy considerable de la barrera, una mejora considerable de la barrera oxígeno, como podéis ver en la marcada con verde, que sería la muestra 2. ¿Vale? Buenos días a todos. Mi nombre es Saúl Calabuch, soy experto técnico del área de materiales y, como ya me ha adelantado mi compañero Rafael, pues bueno, os voy a contar un poquito lo que son los desarrollos que llevamos haciendo desde ITN en materia de materiales flexibles, plásticos, principalmente basados en poliolecinas, polietileno y polipropileno para diferentes sectores. Los contenidos que vamos a ver a lo largo de esta sesión pues va a ser inicialmente una pincelada de lo que son las nuevas tendencias en estructuras flexibles, las tecnologías de transformación, que es un punto importante, empleadas en estos desarrollos, la metodología de desarrollo que seguimos internamente, que ya ha adelantado un poco también mi compañero Rafael, ya que los desarrollos los hacemos de forma análoga, tanto sea con una especie de materiales como puede ser la celulosa y el papel, como en este tipo de envases flexibles plásticos. Después iremos directamente a ver una serie de aplicaciones que hemos desarrollado dentro de proyectos en los que hemos trabajado en ITN, y finalmente pues trabajaremos un poquito lo que son valorar los próximos pasos y las conclusiones y el trabajo que nos queda por delante. Inicialmente, como ya se ha venido comentando a lo largo de la sesión, pues estamos ante un cambio de paradigma en lo que a la industria del envase se refiere, ya que por la coyuntura legislativa actual tenemos la obligación de hacer cambios para adaptarnos a esta y estar en línea con los requerimientos de sostenibilidad, reciclabilidad y economía circular. Esto nos pone en una situación en la cual tenemos diferentes alternativas, como son los envases compostables, los envases reciclables en base a papel o los envases reciclables en base a poliolecinas. Aquí el tema principal es que ninguno de estos materiales por sí mismo es capaz de resolver o de responder a todos los requerimientos de los productos existentes en el mercado. Por ello, habitualmente y tradicionalmente se vienen haciendo mezclas o estructuras con diferentes materiales como poliéster, polietileno, poliamida, para conseguir paliar todas las necesidades existentes en estas estructuras, como pueden ser la sellabilidad, la transparencia, la barrera al oxígeno, la barrera al vapor de agua, la opacidad, resistencia a la punción, ya que cada producto tiene unos requerimientos específicos a los cuales ha de dar respuesta para asegurar pues todo lo que es su ciclo de vida. Dándole continuidad al tema del ciclo de vida, es un aspecto muy importante porque no estamos hablando solo de un cambio en lo que a materiales se refiere, sino que se ha de tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto, desde la producción, el propio envasado, el almacenamiento, el uso y el fin de vida que va a tener este material. Para dar respuesta a todos estos apartados,
desde los proyectos Neflexar y Susflex en ITENE venimos trabajando esta línea de desarrollo para dar y proporcionar alternativas al mercado para poder adaptarse y alinearse con estas necesidades legislativas que tenemos en el horizonte cercano. Para hacer estos desarrollos nos hemos basado principalmente en tecnologías convencionales como son la impresión y la laminación, con capacidad instalada en la industria de transformación de materiales flexibles. Es decir, nos hemos valido de estas tecnologías ya existentes para poder incluirlas en el desarrollo de nuevos materiales y que de esta forma pues, tengan una fácil introducción en el mercado o sin la necesidad de hacer una inversión adicional, que sabemos que normalmente suele ser un problema en determinadas ocasiones. En cuanto a la impresión, pues hemos trabajado tanto la impresión por hueco grabado como la flexografía, dependiendo de las características finales que queramos del producto. Para ello hemos tenido en cuenta diferentes parámetros clave que tienen importancia en el resultado final que vamos a obtener de estas aplicaciones. Como puede ser el cilindro, que nos va a definir el aporte, la viscosidad para poder alcanzar unas velocidades en máquina que tengan una productividad adecuada, la presión de los rodillos para poder tener una transferencia eficiente de estos recubrimientos o de estas cintas o de estas impresiones funcionales que llevamos a cabo. Asimismo, también el contenido en sólidos y la naturaleza del solvente, porque esto nos va a permitir alcanzar velocidades de producción alineadas con las velocidades actuales, sin que suponga ningún sobrecoste final en el envase desde la parte productiva. Asimismo, lo hemos hecho con la parte de la laminación. Hemos tenido en cuenta el sistema adhesivo, bien sea base solvente, base agua o sin solventes, dependiendo de la aplicación concreta y sabiendo en cada caso cuál es la más adecuada. También el cilindro anelox y el túnel de secado para evitar la retención de solventes en el caso de que estemos hablando de adhesivos base solvente. Y por último, la presión y temperatura del NIP y la tensión de banda. Como sabemos que estamos cambiando de materiales, son aspectos importantes que pueden dar lugar a defectos finalmente en las estructuras tras haber terminado el trabajo y que el trabajo que se ha realizado pues, se pueda echar a perder. Son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de la producción de este tipo de materiales. La metodología de desarrollo de estructuras, un poco en la línea de lo ya visto en el proyecto anterior o en la presentación de mi compañero Rafael, intentamos abordarlo desde el inicio teniendo en cuenta los requerimientos del producto y las necesidades del envase. Una vez ya tenemos esto identificado, evaluando el material que se emplea actualmente y empleándolo como contratipo, pasamos a la identificación de los materiales y los formatos candidatos. Se evalúan las alternativas comerciales presentes en el mercado. Evaluamos los beneficios y los contras de cada una de estos grados presentes en el mercado para seleccionar cuáles serían los más adecuados en cada caso. Y finalmente, pues determinamos en el que va a ser el sistema óptimo. Todo esto llevado a cabo mediante aplicaciones a escala laboratorio como a escala piloto, que nos van permitiendo hacer iteraciones e ir mejorando el resultado final. Para ello, pues estamos hablando de selección de tintas, en el caso necesario, de sustratos, de adhesivos, de técnicas de proceso, así como de otros auxiliares que puedan ser necesarios. En cuanto al tema de las poliolefinas, ya que estamos centrados principalmente en el tema de desarrollo de estructuras en base a poliolefinas, ¿por qué las poliolefinas? Pues en primer lugar por la reciclabilidad. Actualmente son la vía más favorable a día de hoy para el desarrollo de estructuras monomateriales, ya que encajan con los flujos de reciclado mecánico existentes. Esto se debe a que son los plásticos comerciales generalmente más ligeros. Además tienen un mayor rendimiento por kilo, por ejemplo, otros materiales como puede ser el poliéster o la poliamida. Adicionalmente, tiene una inherente barrera al vapor de agua que los hace muy atractivos en ese sentido. Es decir, con el uso de estos materiales ya estaríamos cubriendo estas necesidades de evitar pérdidas de humedad, evitar pérdidas de crujencia en determinados productos y demás, lo cual ya es un punto a favor de estos materiales. No obstante, si hay mucho trabajo que hacer es porque también tienen otras carencias. ¿Qué tipo de carencias tienen estos materiales? Pues en primer lugar, la termorresistencia. Sabemos que son materiales que tienen un punto de fusión más bajo que unos materiales con estructuras convencionales que principalmente en la cara externa llevan poliéster. Esto nos lleva a tener que optimizar la ventana operativa de sellado para no tener que encontrarnos en máquina pues paradas inesperadas, cambios de tener que quitar el material de las mordazas, que al final son situaciones que nos hacen perder productividad en línea.
Asimismo, de la misma forma que tiene propiedades barrera al vapor de agua, no tiene propiedades barrera al oxígeno, con lo que tenemos que trabajar sobre ello para poder aportarle estas propiedades barrera al oxígeno para evitar pues, oxidaciones de los productos envasados, entre otros aspectos negativos que ello conlleva. Además, sabemos que este material cuenta con una estabilidad dimensional y rigidez inferior a otras alternativas, lo que también nos hace que tengamos que trabajar en este sentido para paliar estas carencias. Vamos a estructurar diferentes sectores de aplicación con diferentes soluciones que hemos ido desarrollando. El primero de ellos pues, es el sector de snacks y frutos secos. ¿Qué retos nos presenta este sector? Pues la resistencia térmica, por lo que ya hemos comentado anteriormente, requisito también tener propiedades barrera al oxígeno, reducción de metalizados para favorecer esa identificación en línea de reciclaje y que no sean desechados los materiales con metalizados porque pueda confundir al sistema de detección por infrarrojos y asimismo una estanqueidad para poder mantener las condiciones de la atmósfera modificada y conservar el producto aportándole una mayor vida útil. Como vías de desarrollo para dar respuesta a estas necesidades, hemos trabajado en la mejora de la ventana operativa mediante el incremento de la resistencia térmica de las estructuras. Asimismo, hemos empleado recubrimientos barrera para darle unas mejores propiedades barrera al oxígeno y que se conserve durante más tiempo. Hemos desarrollado y hemos aplicado filtros ultravioleta para evitar la necesidad de utilizar estos metalizados que, por fruto de la incidencia de la luz, podrían hacer de barrera y sin ellos podrían dar lugar a oxidaciones del producto. Y por último, hemos evaluado diferentes alternativas de materiales en base poliolefinas con una baja temperatura inicial de sellado, de tal forma que por arriba y por abajo vamos a poder incrementar la ventana operativa de sellado estándar que tendría unas estructuras de este tipo. Este sería un ejemplo de una estructura empleada para el desarrollo de materiales de envase para frutos secos, en la cual inicialmente estaríamos hablando de que estaríamos sustituyendo una estructura 100% polipropileno con un metalizado. Lo que hemos trabajado aquí es una reducción de espesores en primer lugar, hemos omitido el material metalizado aplicando un recubrimiento ultravioleta y además hemos sustituido una coextrusión de EVO por un recubrimiento a escala micrométrica aportado mediante impresión por hueco grabado. De esta forma obtendríamos unas condiciones de sellado equivalentes a las que tendríamos anteriormente. En cuanto a estructura, estaríamos incrementando la estructura, lo que sería el aspecto visual del material en el lineal, dándole una mayor rigidez, manteniéndolo erguido, lo que lo hace más atractivo al consumidor. Estaríamos obteniendo unas barreras al rango ultravioleta equivalentes a las que tendríamos con un metalizado. Un punto muy positivo que estaríamos ganando en este sentido pues sería que estamos ganando en transparencia, con lo cual el cliente final podría observar el producto, mientras que en este tipo de materiales un material metalizado impide que el producto se pueda ver. Es decir, se podría jugar con el diseño de este envase para poder permitir dejar una ventana en función de las necesidades para que el cliente final pudiera ver el producto envasado. Tendríamos una muy buena barrera al oxígeno y estaríamos en condiciones equivalentes de barrera al vapor de agua. ¿Qué hemos conseguido con este material? Pues en pruebas de envasado desarrolladas hemos conseguido una velocidad de envasado equivalente a la velocidad de envasado con un material convencional, sin ningún tipo de problemas por pegado de mordaza, sin ningún tipo de problemas por paradas de máquina y ni tan siquiera en cambios de referencia. En cuanto a las propiedades organolépticas, lo que se ha observado es que son equivalentes a las que hay actualmente. Entrando un poquito más en lo que serían las propiedades de barrera y mecánicas, tal y como podemos observar en este diagrama, estamos viendo que en todas las propiedades, excepto en el COF y en el oxígeno, estarían cubiertas por estos materiales. En el oxígeno lo que hemos conseguido es una mejora, es decir, hemos bajado el valor de ingreso de oxígeno y así con el COF, hemos bajado el valor de COF de tal forma que esto permite a la máquina correr de una forma más natural y sin ningún tipo de freno al envasado. Adicionalmente, estas estructuras poseen más de un 90% de contenido en polipropileno, con lo cual estarían alineadas con las necesidades actuales o los requisitos de reciclaje, CEFLEX, PPWR, etc. Aquí lo que vemos es un gráfico de la influencia de las propiedades barrera ultravioleta. Lo que estamos viendo es la transmitancia. En verde tendríamos un material transparente, es decir, que todo el rango, tanto ultravioleta como visible, estaría traspasando el envase.
Y abajo del todo tendríamos un material metalizado, tanto en el rango ultravioleta, que está encuadrado en la sección amarilla, como el rango visible, estaría opacado. En las otras dos curvas tenemos los desarrollos de Suflex, en los cuales podemos ver que el rango ultravioleta queda casi en su totalidad opacado, mientras que el rango visible estaría visible, nunca mejor dicho. De esta forma, lo que estamos haciendo es conseguir que sea totalmente opaco la radiación ultravioleta, evitando reacciones de fotooxidación, mientras que dejamos el producto visible para el cliente final. Pasamos al sector de alimentación de quinta gama. En este caso, los retos que tendríamos sería una resistencia a tratamientos térmicos en muchas ocasiones, ya que requiere de procesos de esterilización, pasteurización, etcétera, para conservar el producto una vez cocinado, o incluso en algunas ocasiones se cocina una vez envasado. Sabemos que estos productos en muchas ocasiones van al vacío, con lo cual han de sufrir una deformación dimensional, que es una propiedad en la cual los materiales en base poliolefinas pues, suelen tener ciertos problemas. Adicionalmente, esta deformación dimensional puede llevar a que existan ciertas pérdidas de propiedades barrera por termoformado, ya que se podrían producir pinholes a lo largo de la estructura, así como un adelgazamiento de la capa que podría dar lugar a una pérdida de propiedades barrera. Asimismo, es importante mantener la integridad del sellado en todo el proceso, es decir, desde el propio sellado hasta cada una de esas etapas térmicas que podría tener lugar posteriormente, que puede dar lugar a problemas de, por ejemplo, deslaminación, apertura de la propia bolsa por vacío, por expansión del material, etc. Como vías de desarrollo propuestas, pues hemos trabajado en la selección de grados con aptitud térmica que además sean aptos para el contacto con alimentos, es decir, que posteriormente no vayan a suponer ningún riesgo para el consumo humano. Adicionalmente, también hemos trabajado en el desarrollo de recubrimientos barrera al oxígeno que sean termoformables y capaces de resistir estos estreses térmicos producidos por una posterior inactivación térmica o cocinado térmico. Por último, hemos trabajado en la composición de la estructura mediante el ajuste de espesores o la variable necesidad de barnices de sobreimpresión o no para poder incrementar esa resistencia térmica de la estructura. Aquí lo que vemos sería en la parte izquierda la base termoformable y en la base derecha el fill tapa desarrollados. En este caso son en base polipropileno, aunque también se han desarrollado en base polietileno. Aquí la principal innovación es que se ha desarrollado un recubrimiento barrera al oxígeno que acompaña esta estructura, el cual, aplicado mediante hueco grabado, permite al material ser termoformado y ser tratado térmicamente sin pérdida posterior de propiedades barrera. Esto lo que nos permite es sustituir capas alternativas, como podría ser la poliamida, que te proporciona esa termoformabilidad y esa media barrera para este tipo de productos, por una estructura 100% poliolefina. De esta forma, estaríamos llegando a una solución que para este tipo de sector puede ser clave para poder alcanzar estos grados de reciclabilidad requeridos. Adicionalmente, este recubrimiento barrera fue evaluado a nivel industrial en una máquina de hueco grabado industrial para evaluar su capacidad tanto de secado como de productividad y los resultados fueron satisfactorios. Por último, también se evaluó su formación y sellado con producto envasado y ahí sí que detectamos ciertos puntos de mejora, como puede ser la resistencia térmica, para incrementar la fuerza de sellado de la estructura. Aquí es donde lo podemos ver, ya que una vez envasados se consiguió mantener la estanqueidad incluso tras la etapa de pasteurización, pero sí que es cierto que ese sellado aún se mantenía débil, con lo cual se ha de trabajar en esa capa interna de sellado para que el punto de activación de temperatura sea inferior y nos permita sellar a menor temperatura sin llegar a dañar el material. De ahí que los próximos pasos pues, sea una mejora de la resistencia térmica y reducción de la temperatura de inicio de sellado. Aquí lo que podemos ver en este gráfico es la comparativa de la estructura anterior en azul con la estructura desarrollada en naranja. En cuanto a propiedades mecánicas, sería una estructura superior en todos los sentidos, incluso en cuanto a propiedades barrera y al oxígeno, del mismo modo que en el caso anterior, hemos conseguido reducir el ingreso de estos dos agentes, incrementando las propiedades barrera y por lo tanto, esto nos permite en muchos casos incrementar la vida útil del producto. Asimismo, esta estructura sería reciclable ya que contiene más de un 90% de polipropileno y estaría alineada con los requerimientos actuales de reciclado.
Por último, vamos a pasar al producto cárnico fresco y oreado. En este punto hemos trabajado principalmente en lo que sería el desarrollo del fil tapa, que normalmente suele estar compuesto por coextrusiones basadas en poliamida, polietileno y EVO, por una estructura monomaterial en base poliolefinas. En este caso vamos a mostrar un desarrollo en base polietileno. ¿En qué hemos trabajado? En la mejora de la resistencia térmica de nuevo. Sabemos que es un punto clave que va a permitir a las empresas mantener su productividad y no incrementar los costes de este cambio de materiales. Mejorar las propiedades barrera. Si estamos mejorando las propiedades barrera, siempre vamos a mejorar, en este caso, la vida útil del producto. Asimismo, lo mismo nos sucede con la estanqueidad. Es un punto clave para permitir que la atmósfera modificada en este tipo de productos se mantenga dentro del envase y no empiece a migrar con una velocidad superior a la esperada. También se ha conseguido un porcentaje de retracción para darle ese aspecto más tenso, más atractivo para el consumidor. Y finalmente le hemos aportado propiedades anti-bao para evitar que con el cambio de temperatura, entrar y salir de los lineales, entrar y salir de las cámaras de refrigeración, se formen gotas que puedan hacer que tenga un peor acabado el envase. Todo esto lo hemos conseguido mejorando la resistencia térmica, incrementando la ventana operativa natural de este tipo de estructuras, empleando recubrimientos barrera y desarrollando y aplicando recubrimientos anti-bao, también en este caso mediante la aplicación en línea con hueco grabado. Por lo tanto, en este caso también lo hemos llevado a escala industrial. Al llevarlo a escala industrial hemos visto y hemos conseguido las mismas condiciones de sellado que el film convencional sin necesidad de ajustes en máquina, lo que supone una ventaja bastante positiva para los transformadores. Adicionalmente, lo que hemos evaluado es la evolución de la atmósfera modificada tanto para CO2 como para O2. Por lo tanto, en este caso, estaríamos frente a un material que podría sustituir directamente al material actual, mejorando sellabilidad, mejorando la estructura, teniendo una transparencia más o menos semejante, ya que las poliolefinas tenemos que tener en cuenta que no tienen ese aspecto tan brillante, no tienen ese brillo que es tan habitual de encontrar pues, en la poliamida, por ejemplo, o en el poliéster, pero tenemos que tener en cuenta que estos materiales se les puede aplicar un barniz de sobreimpresión para darle ese aspecto sin ningún tipo de problema. Adicionalmente, hemos conseguido incrementar con respecto al material inicial tanto la barrera al oxígeno como a la barrera a la humedad y asimismo con la reciclabilidad. Aquí vemos lo mismo que en el caso anterior. El único punto en el que estaríamos desviados con respecto a la estructura inicial sería la resistencia al rasgado. Esto se debe principalmente a la ausencia de poliamida, que sabemos que es un material con una gran resistencia al rasgado. Sin embargo, tras las pruebas de sellado, tanto con bandejas termoformadas que tienen una coextrusión de polietileno, como aquellas que ya empezamos a ver en el mercado, que tienen una cola rodeando lo que sería el ala de sellado, hemos visto que lo que es la apertura y demás no tiene ningún problema, se puede abrir sin ningún rasgado con estos materiales, de la misma forma que con el material actual. Es decir, que este parámetro no supondría un aspecto negativo en la introducción en el mercado de este material. Y por último, destacar los hitos alcanzados en esta línea, en la línea de desarrollo de materiales en base poliolefinas, que es, pues hemos alcanzado paridad de rendimiento en esas pruebas de escalado. Hemos conseguido funcionalizar y desarrollar mediante la aplicación de recubrimientos barrera estas necesidades o estas carencias que inicialmente presentan las poliolefinas. Hemos destacado la procesabilidad tanto a nivel de aplicación de recubrimientos en la industria de transformación de flexibles como en líneas de envasado. Y asimismo también hemos conseguido este diseño para el reciclaje, es decir, que nos estaríamos alineando con esta legislación que se requiere desde Europa. Como próximos pasos, pues hemos hablado de casos concretos. Al final siempre se requiere una optimización ad hoc entre el envase, el proceso y el producto. También una optimización de la resistencia térmica de estas poliolefinas, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de envase, del tipo de envasadora, siempre va a requerir ajustes para incrementar, bajar la ventana operativa de sellado, que se puede hacer tanto desde la máquina como desde el envase. Y por último, como he comentado, la optimización de estos mismos procesos de envasado. Es cuestión de homologar, trabajar con estos materiales para conseguir que, por un lado, la ventana operativa de sellado se vea ampliada por la parte del material, pero también por la parte de la línea de envasado. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañero Alejandro Aragón
que os va a comentar pues, los desarrollos que se han trabajado en la línea del proyecto CIMPAC. Muchas gracias. Bien, gracias, Saúl. Continuamos con la sesión en la que en este momento me voy a centrar en explicar nuevos materiales y nuevas tecnologías, principalmente tecnologías de compounding y diferentes tratamientos barrera, enfocado a reducir espesores y mejorar la reciclabilidad de distintos envases rígidos y semirrígidos. Bien, a lo largo de la jornada hemos ido viendo que prácticamente todas las estrategias están enfocadas tanto a aumentar la reciclabilidad de materiales de envase como al uso de material reciclado en los distintos sistemas de envasado. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad, vemos que, cuando hablamos con distintas empresas, vemos que la implementación de material reciclado o el uso de tecnología de reciclado está muchas veces limitado debido a las propiedades del material. En este caso, ya que estamos hablando en esta jornada principalmente de plásticos, los materiales plásticos son susceptibles a degradación térmica. Entonces, muchas veces por el propio proceso de reciclaje sufren detrimento y luego no presentan las mismas propiedades que un material virgen. También muchas veces el uso de mezclas complejas limitan luego que estos materiales puedan ser empleados. A colación de esto, también la dificultad en la separación de los sistemas de recogida actuales y también muchas veces cuando hablamos con transformadores vemos que en los lotes de material reciclado no hay replicabilidad. En el caso de las poliolefinas, que es el que va a tratar esta sesión, presentan tres retos principales. Principalmente, estos materiales sufren una degradación termomecánica. Además, normalmente en los lotes de material reciclado hay material, digamos, heterogéneo, principalmente proveniendo de mezclas de distintos materiales. Es por eso que su uso está limitado muchas veces a distintas aplicaciones de envase. Es por ello que nosotros desde ITENE estamos trabajando en distintas líneas de I+D destinadas a aumentar el uso de poliolefinas recicladas en distintas aplicaciones de envase. La primera tecnología que estamos trabajando es la tecnología de compounding. Muchas veces es una tecnología tradicional, como vosotros sabréis, básicamente que consiste en aditivar un material polimérico con distintas cargas o distintos aditivos. ¿Con esto qué atajamos desde el punto de vista de la utilización de material reciclado? Pues básicamente mejorar las propiedades. Sin embargo, hemos visto que no solo las poliolefinas recicladas necesitan una mejora de materiales, sino que presentan otros inconvenientes. Por ejemplo, la presencia de contaminantes. Además, el tercer, digamos, inconveniente que presentaban las poliolefinas recicladas es la heterogeneidad. En este caso, la presencia de mezclas complejas. Para atajar este problema y de nuevo haciendo uso de una extrusora como elemento y como vehículo para llevar a cabo la mejora de poliolefinas recicladas, se está utilizando la tecnología de extrusión reactiva. En este sentido, con el fin de compatibilizar esas mezclas complejas y heterogéneas presentes en las poliolefinas recicladas. Esta técnica nos permite tanto llevar modificaciones químicas en fundido sin utilizar disolventes, permite una configuración modular y permite homogeneizar el material reciclado. Claro, hemos comentado tres estrategias distintas que usan una extrusora como vehículo para mejorar poliolefinas recicladas. Sin embargo, como son tres estrategias diferentes, esto requiere un estudio desde el punto de vista de la cinética de reacción o ajustes de parámetros de procesado. Es por ello que para llevar los tres procesos se requiere, digamos, hacer una simulación, un estudio específico del proceso que se va a llevar a cabo. Y para ello normalmente utilizamos un software de simulación para predecir y estudiar el comportamiento que va a tener el material a lo largo del proceso de extrusión, tanto de compounding como de stripping como de extrusión reactiva. ¿Algún ejemplo de aplicación? Os voy a presentar a continuación, por ejemplo, un caso que veremos a continuación también de un polietileno de alta densidad reciclado que va para aplicación de extrusión soplado de cuerpo hueco. En este caso vemos en la tabla que tenemos el dato de referencia de un polietileno virgen de alta densidad y luego tenemos el material que nos llega de polietileno de alta densidad reciclado. Como vemos ahí, hay una disparidad importante en las propiedades del material y muchas veces no cumplen ni requerimientos ni tanto de procesabilidad ni luego como de producto final. Entonces, realizando distintas modificaciones y distintos procesos vistos anteriormente de compounding, extrusión reactiva y stripping,
es posible modular e ir modulando tanto propiedades mecánicas como índice de fluidez, como propiedades organolépticas, en este caso análisis sensorial del olor. Ello nos ha permitido llegar a valores similares, a través de estas modificaciones, llegar a valores similares al de un polietileno de alta densidad virgen. Estos son algunos de los prototipos obtenidos, validados en planta, en los que hemos mejorado la resistencia a caídas o a impactos de este tipo de producto, mejorar la resistencia de apilamiento clave para botellas de esta tipología, mejorar propiedades tanto viscosidad en fundido, muy necesaria para extrusión soplado de cuerpo hueco, desodorizar, que es también un requerimiento bastante importante desde el punto de vista del consumidor, y reducir la migración de componentes volátiles, haciéndolo apto para contacto cosmético en este caso. La segunda tecnología de la que voy a hablar es la tecnología de modificación de superficies. A lo largo de la jornada hemos visto diferentes estrategias para modificar la superficie de distintos materiales, tanto poliméricos como sustratos celulósicos. Hemos comentado, por ejemplo, una técnica convencional como puede ser el recubrimiento por laminación, por ejemplo. También es posible llevar a cabo reacciones químicas, implantaciones iónicas o, como en este caso, lo que voy a explicar yo es la modificación superficial mediante la aplicación de plasma. Bien, nosotros en ITN contamos con un equipo de plasma que permite crear plasma por radiofrecuencia, en este caso a temperatura ambiente, que es lo que conocemos como plasma frío. Esta tecnología nos permite llevar a cabo distintos tratamientos o distintas aplicaciones, como puede ser la limpieza de superficies por plasma, la activación de superficies, hacer etching, es decir, crear, digamos, microperforaciones en la superficie, o lo que voy a explicar ahora, llevar a cabo reacciones de polimerización en la propia superficie de un material. En este caso, con espesores llegando a espesores inferiores a 1 micra. Como he comentado, la modificación de plasma o la plasmapolimerización lo que altera es la energía libre de la superficie de materiales, permitiendo, digamos, funcionalizar o anclar nuevas moléculas a la superficie de los materiales. Esta tecnología la vemos inspirada muchas veces en la propia naturaleza, como puede ser el caso, por ejemplo, de la flor de loto, en el que se crean micro o nanoestructuras en la superficie. Una manera, digamos, directa de evaluar cómo hemos modificado la superficie de un material es mediante la evaluación del ángulo de contacto. Una superficie puede presentar comportamiento desde superhidrofilicidad, con ángulos de contacto inferiores a 10 grados, hasta superficies hidrofóbicas, que es lo que conocemos como ángulos de contacto superior a 150 grados. Pero no solo eso, además también, por ejemplo, un aspecto importante es cómo desliza una gota o un componente en cuanto se da un ángulo a ese material. Es lo que hemos visto antes, por ejemplo, en el ejemplo que ha comentado Miriam del vaciado de algunos productos de envase. ¿Cómo hemos enfocado en este caso el uso de la tecnología de plasma polimerización para poliolecinas recicladas? Pues bueno, desde 2 puntos de vista. Por un lado, ya que nos permite crear, digamos, un recubrimiento, nos permite mejorar las propiedades tanto a vapor de agua como a oxígeno. Pero además, esa barrera funcional lo que nos va a hacer también es actuar como barrera frente a contaminantes presentes en el propio sustrato, en este caso poliolecinas recicladas. En este caso nos hemos centrado en sustratos de polipropileno y polietileno reciclado, ya que representan, digamos, el nicho de mayor mercado y de mayor demanda dentro del sector del packaging. En este caso, como he comentado, las líneas de I+D que estamos llevando en ITN dentro de la tecnología de plasma polimerización están enfocadas a mejorar las propiedades a repelencia de sustratos basados en polietileno de alta densidad y polipropileno, mejorar las propiedades de barrera a gases y la reducción de contaminantes. A continuación os voy a poner algunos ejemplos de la tecnología de aplicación de plasma en distintos sustratos, ¿vale? En este caso, sustrato de nuevo de polietileno de alta densidad reciclado. En este caso vemos, por ejemplo, las propiedades de ángulo de contacto a agua, hexadecano y aceite, y vemos cómo la aplicación o la modificación superficial de polietileno de alta densidad con distintos monómeros y en distintas condiciones permite modular, digamos, las propiedades, la energía libre y las propiedades a repelencia a distintos compuestos. Aquí creo que, no sé si se va a ver, hay algún vídeo, voy a ponerlos para que veáis el ejemplo de cómo se comporta un sustrato no modificado frente a uno modificado.
tanto a agua como a aceite, es decir, propiedades oleofóbicas en este caso. Además, como he comentado, la aplicación de una fina capa de tratamiento superficial, normalmente estamos por debajo de una micra de recubrimiento por plasma, nos permite mejorar propiedades barrera tanto a oxígeno como a O2, tanto a oxígeno como a vapor de agua, perdón. Y lo más importante, bueno, esta sería la presentación gráfica del ensayo de vapor de agua y O2, y lo más importante, este es un esquema, una representación gráfica de cómo hemos reducido la contaminación o la migración de compuestos contaminantes desde poliolefinas recicladas al producto. En este caso se han llevado a cabo distintos ensayos de migración tanto global como específica y luego se ha evaluado mediante cromatografía cómo la aplicación de esa tecnología de plasma permite en algunos casos eliminar y en otros casos reducir significativamente la presencia de contaminantes desde el material de envase hasta el simulante, en este caso producto. ¿Vale? Y a continuación vamos a dar paso a un vídeo en el que vamos a presentar los distintos casos de éxito de algunos de los proyectos llevados a cabo en esta anualidad en ITEN. Hola, buenas. Como hemos comentado en la presentación, vamos a presentar una serie de proyectos en los que hemos venido trabajando en ITENE para el desarrollo de envases pues, más sostenibles y acorde a las nuevas normativas que están en vigor. En mi caso concreto voy a presentar los desarrollos que hemos llevado a cabo utilizando sustratos celulósicos como base en el desarrollo de estos envases. En primer lugar tenemos el proyecto INCELPAC, en el cual hemos desarrollado envases flexibles para aplicaciones muy concretas. En este caso fueron para snack, frutos secos y cacao en polvo. Estos desarrollos fueron optimizados en base a las propiedades barreras necesarias para el almacenamiento o adaptar estos requerimientos a los productos que se iban a envasar en estos materiales y teniendo también como objetivo que fueran optó para utilizarlos en las máquinas de envasado actuales que podemos encontrar en el mercado. En segundo lugar, tenemos el proyecto SUSFLE, en el cual dimos un paso más y quisimos indagar o profundizar en nuevas tecnologías de aplicación de recubrimiento, como es la tecnología del Slot Die, lo cual nos permite a la aplicación de recubrimiento con una mayor viscosidad y un alto contenido en sólido, lo que mejora, lo que es posible aumentar la capacidad de aplicación y con ello obtener mejores resultados en cuanto a propiedades de barrera. Y también realizamos desarrollos mediante extrusión recubrimiento para el desarrollo de materiales flexibles biodegradables utilizando como recubrimiento biopolímero termoplásticos, ¿vale? Por último, me gustaría presentar el proyecto que estamos llevando a cabo actualmente, que se basa no en envases flexibles, sino en envases rígidos, que se trata del proyecto Pulp Fusion, el cual estamos desarrollando de base flexible para diferentes aplicaciones, como pueden ser alimentación, cosmética o electrónica, basados en celulosa moldeada y en el cual estamos optimizando las propiedades de estos envases para cada una de estas aplicaciones. A continuación, doy paso a mi compañero Saúl, que os va a presentar los desarrollos que se han llevado a cabo en ITENE en el desarrollo de materiales flexibles, monomateriales reciclables basados en poliolefinas. Muchas gracias. Hola a todos de nuevo. Bueno, como ha comentado mi compañero Rafael previamente, yo os voy a presentar un poco en la línea de lo que ya hemos comentado en nuestra presentación previa, lo que son los desarrollos que hemos desarrollado dentro del proyecto Neflexar y Susflex, más en línea del desarrollo de monomateriales en base poliolefinas, tanto polietileno 100% o polipropileno 100%, lo que entraría dentro de lo que es los flujos de reciclabilidad actuales y de cara a la pipida Belluar. Inicialmente os mostramos lo que son dos envases tipo Flowpack desarrollados en base a polietileno,
En un lado tenemos lo que sería una opción mate, dependiendo del diseño que quisierais tener finalmente en vuestro envase, y en el otro caso tendríamos una opción pues, más brillo. En este caso hemos trabajado en la línea que ha comentado previamente mi compañero Rafa con Incelpack, es decir, partiendo de la base de los requerimientos y necesidades iniciales del producto, hasta finalmente tener en cuenta tanto el coste final del material como también todo lo que son las etapas y procesos productivos para mantener esa eficiencia dentro de lo que es el proceso tanto de producción del material como del envasado. A continuación lo que vamos a ver es otro envase 100% polipropileno, que en esta línea lo que nos hemos centrado es en eliminar lo que sería la capa metalizada, que lo que te va a hacer es restringir esa selección en las líneas de infrarrojos que seleccionan los materiales en los flujos de reciclado. De esta forma estamos aportando unas propiedades barrera ultravioleta, pero permitimos que el material siga siendo transparente, con lo que puedes observar el producto y además es totalmente compatible con lo que serían los flujos de reciclabilidad actuales. Por otro lado, y más en la línea de lo que serían Fields Tapa, hemos trabajado en mantener la compatibilidad de las bandejas, bien sean de polipropileno o bien sean de poliéster 100%, incorporando material reciclado, que es la tendencia principalmente que seguía en este sentido, para conseguir alcanzar buenas propiedades de sellado, tanto en aquellas que tienen una coextrusión de polietileno como aquellas que tienen una cola para facilitar este sellado. En ambos casos hemos alcanzado muy buenas propiedades barrera y además una muy buena productividad en línea, evitando que el material retractile, se queme o tenga un mal acabado durante posibles paradas o cambios de producto en línea. Finalmente, otro de los desarrollos en los que hemos trabajado es en desarrollar un material flexible, termoformable, sin una capa coextruida ni de poliamida ni de EVO, lo que nos permite aportar propiedades barrera mediante la aplicación de un recubrimiento termoformable, que nos permite durante esos procesos de termoformado no perder estas propiedades barrera por el adelgazamiento de capa o por la posible presencia de pinholes. Esto nos permite abordar una serie de sectores dentro de la alimentación, como puede ser la quinta gama o otros productos termoformados frescos que estarían ahora mismo alineados con lo que sería la reciclabilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Saúl. A continuación, yo voy a explicar algunos de los resultados y desarrollos que hemos tenido dentro del proyecto Thinkpack, en este caso centrándolo a aplicaciones de envase rígido y semirrígido. En este proyecto nos hemos enfocado en poliolefinas recicladas y para ello hemos utilizado tanto polietileno de alta densidad como polipropileno. Empezaré con la parte de polietileno de alta densidad. En este caso partíamos de un polietileno de alta densidad reciclado, cuya limitación es la heterogeneidad en cuanto a propiedades y la mezcla con distintas corrientes de otros polímeros. Para mejorar las propiedades y hacerlo apto para procesos de transformación convencionales, hemos utilizado distintas tecnologías. En primer lugar, hemos desarrollado una tecnología de compounding basada en aditivar este polietileno de alta densidad con distintos aditivos para modular sus propiedades. Además, ya que se trata de un polímero reciclado, presenta limitaciones en cuanto a seguridad alimentaria por la presencia de muchos contaminantes. En este sentido, hemos utilizado, de nuevo por extrusión, una tecnología denominada stripping, basada en la extracción de componentes volátiles por medio del proceso de extrusión. Ello nos ha permitido mejorar las propiedades del polietileno de alta densidad, haciéndolo apto para procesos de transformación convencionales, en este caso, extrusión soplado de cuerpo hueco. Ello nos ha permitido alcanzar propiedades similares en cuanto a propiedades de fluidez o propiedades mecánicas respecto a un polietileno de alta densidad virgen. Además, el proceso de stripping nos ha permitido eliminar algunos contaminantes, por lo visto en resultados de cromatografía. Por otro lado, también hemos trabajado con polipropileno reciclado, en este caso para aplicaciones de envase alimentario destinadas al sector HoReCa, en este caso para salsas. El polipropileno es un material ampliamente utilizado en este sector y de ahí su relevancia. En este caso hemos introducido distintos porcentajes de polipropileno reciclado en un material virgen y hemos ido modulando sus propiedades. Dado que en este caso la aplicación final es a envase alimentario, la principal limitación que teníamos en este sentido ha sido la seguridad alimentaria. Para ello, y para mejorar en este sentido el material, hemos utilizado la tecnología de plasmapolimerización, basada en la aplicación de una capa muy fina de recubrimiento sobre el material, en este caso sobre el prototipo de cubo para salsas. Esta tecnología y esta capa funcional nos ha permitido no solo mejorar propiedades barrera tanto a oxígeno como a vapor de agua, sino reducir drásticamente o eliminar en algunos casos
contaminantes que procedían del material reciclado de polipropileno. Para ello, hemos hecho ensayos de seguridad alimentaria, como puede ser migración, tanto global como específica, corroborados mediante técnicas cromatográficas. Bien, muchas gracias por la atención y a continuación daré paso a mi compañera Miriam, que moderará una charla en la que intervendrán distintas empresas que han colaborado activamente en ITENE en estos desarrollos. Le voy a mostrar mi pantalla ya, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, pues a continuación damos paso al último bloque donde vamos a hablar con dos de las empresas colaboradoras en estos proyectos que os han ido comentando mis compañeros. Vamos a hablar sobre sus experiencias y también sobre los resultados y cómo lo han implementado o están a punto de implementarlo en sus empresas. Pues arrancamos con Itxaso Domingo, de la empresa Natra. Itxaso, con formación en Ingeniería y Diseño y experiencia en desarrollo de packaging, trabaja en el área de I+D con un enfoque en innovación y sostenibilidad. Ha participado en proyectos orientados a optimizar procesos y crear soluciones eficientes, colaborando con equipos multidisciplinares para aportar valor y mejorar la experiencia del consumidor. Hola, Itxaso, ¿nos oyes? Sí, no sé si se me escucha a mí también. Sí, perfectamente. Pues Vale, bueno, muchísimas gracias por atender la Tech Transfer de hoy. Pues vamos a empezar con algunas preguntas. La primera que me gustaría lanzarte es desde la experiencia de Natra en este proyecto que habéis desarrollado conjuntamente con nosotros, con ITENE, dentro de lo que es el proyecto de Incelpack, pues me gustaría preguntarte sobre las mejoras de este prototipo de material de envase que hemos desarrollado conjuntamente. ¿Qué mejoras habéis contemplado desde un punto de vista de reciclabilidad, funcionalidad? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Como comentas, al final, en el proyecto lo que hemos conseguido ha sido que el envase sea 100% reciclable, sin perder un poco la funcionalidad, que es al final lo que estábamos buscando. Mantener la resistencia y la protección del producto y además mejorar lo que es la barrera frente a la humedad y la grasa, porque nuestro producto al final es chocolate, que es un producto bastante graso. Y es bastante complicado eso en materiales celulósicos. Pero sobre todo manteniendo los procesos actuales y sin cambiarlos demasiado. Muy bien, la verdad es que es un paso importante porque, como dices, es un producto con un alto contenido graso, por lo tanto, las barreras era una de los hándicaps que tenían los materiales celulósicos y era uno de los retos del proyecto Incelpack, conseguir una barrera que fuera suficiente para poder hacer este cambio del plástico al papel. Y hablando de barreras, claro, me imagino que en esta implantación, bueno, implantación piloto, aún no a nivel industrial, os habéis encontrado con distintas barreras técnicas. ¿Nos podrías contar algunas de ellas? Y luego también nosotros hemos estado ahí para ayudaros. También, si os hemos ayudado, también principalmente en qué os hemos ayudado más. Bueno, como comentas, nos estuvisteis dando soporte. De hecho, Rafa y Saúl estuvieron con nosotros en las pruebas. Y creo que ha sido Rafa quien lo ha comentado, que el principal reto que teníamos era adaptar los nuevos materiales a las líneas existentes. Es decir, el papel, como comentaba Rafa, no es termosellable como tal. Entonces, buscábamos conseguir buenas propiedades barrera sin usar plásticos ni Colsil, que es lo que estamos utilizando actualmente. También mejorando el sellado y la resistencia y, como he comentado, al final ITENE como nos ayudó en el desarrollo de recubrimientos y nos ayudó en las pruebas y en la validación para acelerar un poco la implementación, dándonos soporte. Muy bien. La verdad es que efectivamente esa es una de las barreras principales y pensamos que el reto más o menos está conseguido en esa línea. Hablando de lo que sería el futuro de la implementación de estos nuevos materiales de envase en vuestra empresa,
me gustaría preguntarte qué impactos pensáis, cuál va a ser el impacto mayoritario del cambio de estos materiales, será a corto, a medio o a largo, en vuestra empresa. ¿Cuáles serían los impactos más destacables? Hombre, yo creo que el impacto más destacable sería en sostenibilidad, porque aparte de reducir lo que es la huella del carbono, cumplimos también con los objetivos de economía circular, utilizando nuestro propio desecho primario, primario, y lo emplearíamos al final del proceso, que sería en este caso el packaging. Así que, bueno, aparte de aumentar la barrera y proteger el producto, que también es algo que optimiza lo que es el proceso y el valor del producto en sí. Pero sobre todo sería la sostenibilidad y la optimización. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Itxaso, por tu participación. La verdad es que nosotros lo que más nos gustaría como ITN, como Centro Tecnológico, es poder ver en los lineales que este envase en el que hemos participado con vosotros sea una realidad y lo puedan utilizar los consumidores. Pues gracias, gracias por todo, gracias por tu colaboración. A vosotros. Muy bien, pues a continuación vamos a dar paso a Joan Alcaraz, que también ha colaborado en uno de los proyectos, bueno, prácticamente en dos de los proyectos que se han presentado durante la Tech Transfer de hoy. Joan Alcaraz actualmente es coordinador de packaging en platos tradicionales, Familia Martínez, tiene un perfil técnico, él es ingeniero técnico en diseño industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y también máster en ingeniería por la Open University. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el mundo del packaging en distintos roles. Entre ellos tuvimos la suerte de tenerlo en ITN por una temporada. Hola, Joan, ¿nos escuchas? Hola, buenas, sí, perfectamente. ¿Vosotros a mí? Sí, perfectamente. Muy bien. Oye, pues lo primero, muchísimas gracias por haberte conectado para hablar un poco de la experiencia que ha tenido Platos Tradicionales en colaboración con estos proyectos, que creo que han sido varios, pero principalmente hoy hablaremos del proyecto de Susfles. Como sabemos, también era un reto muy importante por el producto que vosotros manejáis, así que me gustaría directamente preguntarte qué barreras técnicas o qué barreras de proceso os habéis encontrado durante el uso, porque decir la palabra implementación aún creo que es muy incipiente, pero bueno, podemos hablar de implementación piloto o el uso en vuestras instalaciones a nivel piloto de los materiales desarrollados durante el proyecto. Y estas barreras también, ¿cómo os hemos ayudado a superarlas? En las que hemos podido, obviamente. A ver, lo ha explicado muy bien Saúl en su presentación. Al final es un tema mucho de... Primero, el tema barrera, que nosotros ahí no podemos hacer nada, dependemos 100% de los desarrollos que hagáis fuera y luego probar que funcionan. Es lo máximo que podemos hacer, es dejar probar, eso siempre lo hacemos. Y sobre todo el tema proceso. A nivel procesabilidad, pues nosotros el primer coste evidentemente es la materia prima, pero el segundo y con gran importancia es el proceso. Entonces, si el proceso no es óptimo, ahí se van muchos euros. Entonces, sí que es cierto que igual a futuro también hay que adaptar procesos a los materiales. La idea ahora debería ser, evidente, con lo que se está haciendo, de intentar desarrollar algo que funcione tan bien como lo que ya tenemos hoy en día y ver hasta dónde llegamos. Entonces, a nivel procesabilidad, siempre con las poliolecinas monomaterial, pues está el tema de si me paso la ventana de trabajo, sobre todo. Si no llego a suficiente calor, no voy a sellar bien y se me va a abrir todo. Si me paso un poquito, lo quemo, genero un cristo en el molde que tengo que parar, estar limpiando. Entonces, eso que con los multicapa hoy en día no tienes ese problema, pues hay que trabajarlo mucho. Y, por ejemplo, el recubrimiento para evitar, sobre todo evitar paradas porque se queme, pues es algo que ha sido muy interesante. Sigue haciendo falta trabajarlo para conseguir, por ejemplo, más fuerza de sellado, que sería algo deseable, especialmente si luego tienes que pasteurizar. Pero bueno, está muy bien. Y el tema del formado pues fue también sorprendente, porque estaba la duda de, vamos a termoformar algo que está impreso. Realmente al final el recubrimiento está impreso. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese tema? Y la verdad es que la barrera ha sido bastante buena a nivel, los estudios a nivel vida. No han ido mal en ese sentido. Y siempre hay cosas que mejorar, evidentemente. Sí. No, la verdad es que gracias por lo que estás indicando. Efectivamente, nosotros estamos muy contentos con los resultados alcanzados, pero como dices, pues eso,
aún es todo mejorable de cara a una industrialización de estos nuevos materiales. Pero bueno, lo que es una realidad es que hemos conseguido desarrollar un material que sí que sería 100% reciclable, una poliolefina, y que, por lo que dices, sí que cumple con la vida útil y con algunos aspectos de la funcionalidad. Entonces, esto que yo entiendo que os daría miedo de pasar de un multicapa a un material monomaterial 100% reciclable, ¿qué mejoras o bueno, qué aspectos sobre la funcionalidad, aunque ya prácticamente los has descrito, pero habéis observado? Algo que sea como lo más crítico o bueno, lo más sorprendente hacia la parte positiva, ya lo has comentado. No sé si igual quieres comentar más lo más crítico desde un punto de vista de funcionalidad. A ver, el tema está en que, claro, en un ambiente industrial que es distinto a y es entendible a una línea prototipo, al final el día a día no es siempre homogéneo. Va a haber variaciones. Hay días que la misma máquina se despierta de una manera y dices, esto ayer no pasaba y esto ayer funcionaba y ahora con lo mismo. Y tienes que estar continuamente ajustando parámetros para intentar llevar la producción al sitio. Entonces, claro, necesitas en ese sentido que los materiales tengan como un ancho de banda muy grande en el que puedas trabajar bien. Entonces, claro, lo que pasa con los monomateriales es que ese espacio de trabajo, ese ancho de banda de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, se reduce tanto que llevarlo al día a día sería muy complicado porque habría días que no podrías, a día de hoy no podrías trabajar, tenías que estar parando demasiado. Y lo que comento, la productividad, las unidades hora son críticas aquí, sobre todo con grandes volúmenes. ¿Se podría trabajar? Pues seguramente habría un espacio en el que sí, si pudieras mantener siempre todos los valores y todos los parámetros dentro de esas ventanas de trabajo, pero en el momento que te desvías con algo, necesitas que el material tenga cintura también para asumir esas desviaciones. Y quizás es lo que falta, pero bueno, al final es un tema de ir probando. Es un tema de iteraciones y de ir desarrollando, en este caso vosotros, y probando nosotros. Es la única manera de llegar a algo que funcione bien. Sí, pues efectivamente, como comentas, yo creo que eso es el aspecto más crítico de la funcionalidad, es esa ventana de proceso que tienen estos monomateriales. Es algo que, como tú dices, o sea, para evitar mermas dentro de lo que es la industrialización, es algo en lo que seguiremos trabajando. Entonces, como decías, al final de esto se trata de cooperar con vuestros inputs para que nosotros podamos ir mejorando estos materiales también de la mano de los proveedores de materias primas para que lleguemos a obtener un resultado que sí que sea 100% industrializable. Entonces, si nos situáramos ahí en este resultado que ya fuera 100% industrializable, porque como sabemos eso vamos en la dirección correcta, que es la cooperación, que es algo que además tú sueles remarcar cuando en algunas otras entrevistas que has dado. ¿Cuál sería el impacto que vosotros destacaríais si esto fuera 100% industrializable en Familia Martínez con el uso de estos nuevos materiales? ¿Qué impacto sería el más resaltable, por así decirlo? Evidentemente, y aparte de que yo lograrías cumplir ya con lo que pide la legislación para dentro de nada, es el tema de la sostenibilidad. Sería una sostenibilidad real en ese sentido. Claro, siempre que todos cumplamos nuestra parte, yo siempre lo digo, nosotros intentamos poner siempre nuestro granito de arena, que en este caso es lo que podemos, estas colaboraciones que hacemos con vosotros y con proveedores, falta que otros pongan también su granito de arena. Y no me refiero solamente a que existan luego flujos reales de reciclado, sino incluso pues va a haber, ahora se están desarrollando temas que algunos van a ser muy críticos, evidentemente sin una barrera buena no vas a poder tener un producto, o luego llegará un momento en el que digas, pues mira, necesito sacrificar X días y habrá que negociar con cliente o con quien sea si no se consigue llegar a días. Pues lo mismo, por ejemplo, con la transparencia. Hoy en día no se asume no tener un fill tapa completamente transparente y brillante en alimentación, como comentaba Saúl, pero si todos los desarrollos llega un momento en que no pueden dar más y hay que dar ese paso, pues todo el mundo tendrá que ser flexible. Entonces, lo que comento, siempre a día de hoy vamos a intentar ir a los máximos y cuando lleguemos al sitio nos tendremos que adaptar un poco entre todos. Muy bien, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que dices, porque efectivamente esto es cosa de todos. Ya como hemos visto al principio de la Transfer y como comentaba yo directamente en mi exposición,
La sostenibilidad ya no es un claim marketingiano, o sea, ahora mismo ya es claramente una imposición legal con unas fechas y unos plazos en los que todos debemos aportar, desde lo que es efectivamente, como tú decías, la educación al consumidor, hasta toda la cadena de valor, y sin que toda la cadena de valor no trabajemos codo con codo, no vamos a poder llegar a los objetivos, que son objetivos que al final son beneficiosos para todos. Pues sin más dilaciones, te doy de nuevo las gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias a vosotros. Colaborando con vosotros. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Pues para dar por finalizada esta jornada, en la última parte que vamos a ver, voy a dar paso a mi compañero Álvaro Gallego, que es agente de innovación de la red de agentes del Sistema Valenciano de Innovación del IVACIMASI, desde aquí, desde ITN, y él nos va a presentar cuáles han sido los resultados del sondeo, que son las preguntas que os han ido haciendo a lo largo de la jornada. Con esto ya damos por finalizado no solo el sondeo, sino también todo el Tech Transfer. Principalmente agradeceros a todos vosotros que hayáis estado pendientes, que os hayáis conectado a la sesión, que hayáis participado, tanto a Itzaso y Juan por participar en las mesas redondas, como después a todos vosotros que habéis participado en el sondeo y que os habéis conectado para estar con nosotros. Agradecer también a todos mis compañeros que han participado en el Tech Transfer, lo habéis hecho genial, ha sido todo muy entendible y esperamos veros a la próxima. Muchas gracias.